Eh, el profesor Eulogio Chacón nos va a hablar sobre estrategias de gestión climática inteligente y algunos ejemplos. Eulogio Chacón es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de los Andes, donde además ha sido profesor y es profesor de nuestra universidad. Es ecólogo, experto en ecología del paisaje, cambio global y conservación de la biodiversidad. Es consultor en materia medioambiental, en materia de adaptación al cambio climático, magíster en ecología de nuestra universidad, doctor en ecología de la Universidad de Wageningen en Holanda. Es profesor titular, como hemos dicho, del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, el ICAE de nuestra universidad, acá en Mérida, y actualmente reside en España y allí es miembro de la Fundación para la Investigación del Clima en las áreas de recursos naturales y biodiversidad en Madrid, España. Bienvenido, apreciado Eulogio. Adelante con tu presentación. Profesor Eulogio tiene el micrófono cerrado. Profesor Eulogio, ¿me escucha? Sí, 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 ya, ya. Es que como tengo la pantalla abierta completa, se me pierde el panel. No hay Bueno, no, problema. que muchísimas gracias a Luis por la invitación y al CIDIAP, felicitaciones en este cumpleaños. Y de verdad que es un placer estar siempre conectado con Venezuela y con en especial con el área ambiental y en este caso de ecología. Bueno, y agradecer en estas 18ª Jornadas Internacionales de Ambiente y Desarrollo el poder estar aquí, un poco en representación del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas y de la Fundación para la Investigación del Clima, que es donde estoy trabajando ahora. Bueno, ahora, como dice Mr. Chi cuando habla de al lío, ¿no? A ver, si cambia. Ok. Eh, Bien, si ustedes creen que los ponentes que voy a hablar de cambio climático y de conservación y de, no sé, del sexto informe, de la trayectoria socioeconómica de escenario de cambio climático en el futuro, los modelos climáticos de fase 6 o alguna de esas cosas, pues tienen razón. Voy a hablar de eso un poco. Entonces, lo primero es que voy a pasar por encima todo lo que tiene que ver y cada una de esas palabritas que está ahí las vamos no a hablar en su concepto, pero sí a expresar un poco lo que queremos de ellos, ¿no? Entonces, principalmente la ponencia de hoy va a estar hablando de conservación de la biodiversidad en escenarios de clima futuro o en escenario de cambio climático, como lo quieran ver, pero para no repetir cambio climático todo el tiempo uno me dice clima futuro. Bien, una de las cosas interesantes de esto es poder hablar de esto con unos ejemplos que voy a mostrar de lo que son las estrategias climáticamente inteligentes para adaptarnos al cambio climático. Como todos saben, una de las dos únicas herramientas gigantescas, por cierto, que tenemos para combatir de alguna manera el cambio climático se llama mitigación y adaptación. Y por supuesto, no crean que voy a hablar de mitigación, no voy a hablar de mitigación, sino nos vamos a concentrar en hablar de adaptación. Y para eso entonces vamos a usar una herramienta de trabajo que es la que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Imagínense desde cuándo venimos trabajando en esto, que hasta Luis Andia hizo un curso conmigo de estándares abiertos para la práctica de conservación, para que ustedes vean cómo venimos trabajando en conservación con estas herramientas de conservación. Bien, entonces lo que queremos hablar aquí es de estrategias y principalmente vamos a señalar las estrategias de gestión en general que se utilizan para la conservación, que pueden ser restauración, adaptación y vamos a ver algunas otras.
¿Y qué son estrategias? No son más que todas esas actividades que de alguna manera están enfocadas en particular objetos y metas específicas y que tratan de solucionar a través de abordando puntos de intervención clave en todo el proceso que conlleva las amenazas, los factores, la biodiversidad, poder ir integrando esas estrategias para lograr oportunidades y minimizar los obstáculos. En general, eso es lo que es una estrategia. Ahorita vamos a ir viendo cómo las vamos definiendo. Y para lo cual, esas estrategias, pues, generalmente tienen que estar tener unos buenos criterios vinculados al objeto, enfocadas en lo que se quiere, que es conservación, factibles, es decir, no estar pensando que ir a Marte y conservar la biodiversidad ya pueda ser, y apropiada, es decir, que no tengamos que matar a nadie para poder llegar a esto, o cosas así. Bien, entonces, ¿qué son estrategias? A ver, en conservación se pueden hablar de tres estrategias, ¿sí? Como tres tipos de estrategias. Si tenemos un proceso en el cual van a haber muchas de estas cajitas todo el tiempo, donde hay una serie de factores que amenazan la biodiversidad, y esos factores son causados, les llamamos, en todo caso, a esos factores que amenazan la biodiversidad de manera directa, les llamamos amenazas, ¿sí? Y esas amenazas, pues, son producidas en este concepto por los humanos, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un objeto de biodiversidad o una parte de la biodiversidad de algún lugar, como pueden ser unas tortugas marinas, esas tortugas marinas vienen siendo amenazadas por ejemplo, en este caso, la captura incidental de tortugas, ¿sí? Que hacen con pesca de palangre o con anzuelo y de redes que capturan las tortugas y por lo tanto disminuyen sus poblaciones. Ahora bien, ¿a qué se debe eso? Bueno, a que los pescadores usan anzuelos de gancho para su pesca tradicional y caen las tortugas de manera incidental. Entonces nosotros podemos hablar generalmente de tres tipos de estrategias. Una en la cual nosotros nos dirigimos a la biodiversidad en sí, ¿sí? En este caso las tortugas, y por ejemplo podemos liberar crías de tortugas para aumentar sus poblaciones, hacerlas viables. Y eso es lo que se llama en términos generales restaurar. Se puede aplicar para un bosque, para muchas otras cosas. El otro es reducir la amenaza y en este caso es prohibir a través de reglamentos o a través de vigilancia el uso del anzuelo. Pero hay otras que van mucho más allá y es convencer a la gente, mejorar las condiciones de pesca de los pescadores, proviéndoles a ellos de, por ejemplo, herramientas y mostrándoles que en vez de usar un anzuelo de gancho, usemos un anzuelo circular que reduce la captura incidental de las tortugas. Entonces, esto son lo que estrategias en general en conservación. Pero en el marco del cambio climático, ¿saben lo que es el cambio climático? No respondan porque si saben todos saben lo que es el cambio climático, algunos todavía no creen en él, pero dentro de eso que llamamos cambio climático, una de las cosas que estamos viendo y particularmente es importantísimo, es que el cambio climático lo dice todo el mundo trata de entenderlo, de saberlo, y si es verdad, nos vamos a calentar, la temperatura va a aumentar, la precipitación puede cambiar que sí, puede cambiar que no, los eventos extremos se van a intensificar, ¿sí? Y todo eso trae una serie de consecuencias que nos vamos a ver a futuro y en muchos casos ya lo estamos viviendo. Pero una de las cosas interesantísimas de esto es poder trabajar a nivel local. No podemos, ver, para políticas de mitigación del cambio climático es fundamental trabajar a nivel global para poder bajar esas políticas a nivel regional. Pero en el caso de la adaptación, sobre todo de las comunidades locales, esos pescadores o esos agricultores que trabajan a nivel local, es importantísimo y fundamental bajar la escala o aumentar la escala en este caso, ir a esa local y saber qué temperatura, qué precipitación, cuál es el mes más caliente, cuál va a ser el mes más frío, qué temperatura va a subir más.
Y eso es lo que prácticamente estamos haciendo. Y con esas herramientas de poder saber dónde está el clima, nosotros vamos a ir desarrollando o estamos desarrollando entonces una serie de metodologías que integran la investigación con el clima. ¿Sí? Perdón, la investigación del clima con la conservación a futuro. ¿Sí? Y para ello entonces se define lo que en los estándares para la conservación, o como se les llama también antes, estándares abiertos para la práctica de la conservación, se llaman estrategias climáticamente inteligentes. ¿Y qué es una estrategia climáticamente inteligente? Pues son aquellas estrategias que en los proyectos en conservación de la biodiversidad, de lo que voy a enfocarme hoy, se centran tanto en reducir las amenazas convencionales existentes, es decir, todas las demás amenazas derivadas del cambio global, como es la deforestación, el cambio de uso de la tierra, la contaminación de aguas, etcétera, ¿sí? Que son directas o existentes, que tratan de reducir esas amenazas y mejorar con ello la viabilidad de los objetos de conservación. Y con ello nosotros poder aumentar la resiliencia al cambio climático. Esa es una de las formas. Pero también a la luz del cambio climático, las estrategias se centran, y esto es bien interesante, en medidas de adaptación para crear artificialmente condiciones para la biodiversidad o prevenir una probable mala adaptación que resulta de estos efectos del clima. Bien, entonces, de manera muy sucinta y general, las estrategias inteligentes se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Uy, ya llevo 10 minutos, no puede ser. Ah, no, 7, perdón. Uno, en reducir las amenazas, ¿sí? Convencionales, y ahí entonces tenemos estrategias que van dirigidas a reducir la vulnerabilidad a las presiones climáticas mediante la reducción de las amenazas convencionales. Y el segundo son estrategias para proteger a través de refugios climáticos de las amenazas convencionales. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de cada cosa. Y por el otro lado están aquellas que van dirigidas a mejorar la viabilidad del objeto de conservación o de la biodiversidad, ¿sí? Para aumentar la resiliencia en este caso. ¿Sí? Si ustedes no entienden cualquier palabra, al final la pueden preguntar. ¿Qué es resiliencia? ¿Qué es adaptación? ¿Qué es cambio climático? ¿Qué es SSP? Y todo lo demás. Y luego están las estrategias que van dirigidas a la adaptación. Y cuando hablo aquí de adaptación, es adaptación de la biodiversidad, no adaptación de las comunidades como tal, pero vamos a ver que sí es importante considerarlo. Porque esto es principalmente en una aplicación para lo que les voy a hablar, para áreas protegidas. El tercero, entonces, es la creación de hábitats o condiciones artificiales para la biodiversidad y prevenir la mala adaptación. Veamos algunos ejemplos. Esto que está aquí, lo primero es, por ejemplo, estrategias para reducir la vulnerabilidad de las presiones climáticas. Una de las cosas que es interesante de esto es que nosotros no podemos buscar un mecanismo para decir bajar la temperatura. Si no tenemos un aire acondicionado para todo el globo terrestre que diga si la temperatura aumenta yo la bajo, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas es que estas estrategias no van dirigidas, tú no puedes dirigir una estrategia al cambio climático como tal, sino al impacto que va a tener el cambio climático. Esto es importantísimo, parece obvio, pero generalmente se pierde de vista este tipo. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, el bosque ripario de un lugar determinado está afectado por operaciones hidroeléctricas, extracción de agua río arriba, que van generando un déficit del nivel freático y reducción de la regeneración natural de los bosques. Si nosotros podemos ver cómo podemos tratar de que el bosque a futuro pueda mantenerse. Entonces, una de las estrategias es reducir la vulnerabilidad de la presión climática. La presión climática, que en este caso es que vamos a tener menos precipitación en cuencas altas, por ejemplo, hace que el nivel de freático vaya a descender. Entonces, lo que nosotros podemos generar son estrategias como esta: abogar por una política que asegure caudales ambientales.
¿sí? Y de esta manera entonces puedo disminuir la presión sobre el descenso de nivel del nivel freático, lograr que el nivel freático se mantenga y a futuro poder mantener el bosque. Otras se están generando a los refugios climáticos, que es en aquellos lugares del área que yo quiero conservar, que tengan condiciones a futuro que no van a ser tan impactados por el cambio climático, lograr allí que puedan priorizarse condiciones especiales de conservación. En unas islas que van a desaparecer, tratar de verlas con mayor protección, o ver qué lugares, por ejemplo, crear refugios climáticos en una laguna que tiene un alto nivel de exposición solar, tratar de disminuirlo a través de islas flotantes. Hay muchísimas formas de hacerlo. Los otros son las estrategias que van dirigidas a mantener o mejorar la viabilidad de un objeto de conservación y, por ejemplo, haciéndolos más saludables. Y esto es realmente lo que también se llama, ¿cómo se llama? Ver qué fortaleza nosotros podemos encontrar para mejorar la capacidad de resiliencia de esos objetos de conservación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas es que si ese bosque está deteriorado porque hay una fragmentación del bosque, establecer conectividades que permitan entonces incrementar su resiliencia. También están aquellas de crear hábitats o condiciones para la biodiversidad, ¿sí? Donde es necesario aprovechar artificialmente condiciones o generar artificialmente condiciones o incluso, que es una de las cosas que vamos a hablar ahora, cambiar algunas especies que son equivalentes en un determinado ecosistema para mantener el funcionamiento del ecosistema, tal como hablaron hace rato de servicios ecosistémicos. Y finalmente también entonces estaría el de prevenir la mala adaptación. Y ese caso es tratar de ver dónde se están ocurriendo procesos de mala adaptación. Por ejemplo, introducir una raza de ganado resistente a la sequía, mientras que la mala adaptación podría estar siendo que estoy cambiando un cultivo que está siendo afectado por el clima, por otro que es mucho mejor, pero que gasta más agua. Y a la final voy a tener una mala adaptación al cambio climático. Entonces, todas estas estrategias son lo que hemos venido llamando estrategias climáticamente inteligentes. Bien, dentro de este marco, hemos estado haciendo un proyecto que se llama Acción Ramsar, que es adaptación al cambio climático y conservación de la naturaleza en sitios Ramsar en España, para la cual hemos seleccionado 3 sitios pilotos, que son 3 parques nacionales o áreas protegidas: Doñana, el Mar Menor y la Albufera, y que es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Transición Ecológica. Y lo que hemos hecho en este proyecto es fusionar la investigación con información generada por talleres con los gestores y actores locales de esas áreas protegidas para generar nuevas estrategias que puedan estar adaptadas al cambio climático, es decir, estrategias climáticamente inteligentes. Y hemos desarrollado este proyecto. Y, por ejemplo, una de las cosas que sale de este proyecto, de estos talleres, es que con los actores locales nosotros definimos cuáles son los objetos de conservación que principalmente ellos creen que están siendo amenazados por el cambio climático. Y nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en este caso, hay un ecosistema de bosques y cotos, donde entonces nosotros vemos. Una vez que ellos nos identifican ese objeto de conservación, nosotros hacemos investigación directa sobre cuál va a ser el impacto del cambio climático, utilizando mecanismos ¿cómo se llama?, de modelización para ver en escenarios de cambio climático cómo puede ser esto. Pero aquí viene la cosa importante: ¿cuáles son esos escenarios de clima futuro, por ejemplo, en Doñana? Ahí lo que ustedes ven es el gráfico típico del último reporte del IPCC sobre cambio climático y lo que nos espera, ¿no? Y los nuevos escenarios de cambio climático que antes, hasta el año 2020-21, se llamaron RCP, ahora se llaman SSP,
¿sí? Y que tiene que ver, el numerito, el último número, 8,5, 7,0, 4,5, tiene que ver con el forzamiento radiativo que va a tener la atmósfera de la Tierra sobre la superficie terrestre en términos de vatios por metro cuadrado a final de siglo. Y por supuesto son escenarios socioeconómicos. El más pancita, que es el 2,6, nos indicaría que la Tierra eh, cumpla con los requerimientos o que nosotros hagamos los requerimientos del Acuerdo de París, que no se están cumpliendo ni se van a cumplir. Así que podemos descartarlo. Por el otro lado, podemos pensar que somos optimistas y el 8,5 no va a aparecer, o sea, significaría un aumento de casi 5 grados centígrados a media luz. Y ven que estos datos son a manera global, ¿sí? Pero cuando nosotros tratamos de verlos a nivel local, entonces empezamos a ver que la temperatura de, a ver, ¿cómo es esto? Así. La temperatura, por ejemplo, para Doñana, respecto al valor referencial del 1985-2014, se está incrementando en todos los escenarios a mitad de siglo y a final de siglo podría llegar incluso hasta casi 5 grados centígrados en ese lugar, ¿sí? Y esto esto es local, esto ya no es el modelo general, sino global. Lo mismo pasaría con la temperatura mínima anual y lo que no es seguro es la precipitación. Hay mucha incertidumbre con eso y pareciera no cambiar. Pero simplemente con esto significa que el índice de aridez se va a incrementar de valores que teníamos por encima de 25 milímetros por grado centígrado a valores que bajan de 25 milímetros. Es decir, que por cada grado centígrado estamos perdiendo una cantidad enorme de agua. Es decir, la evapotranspiración se incrementa. Con este escenario, lo que nosotros hacemos y que hicimos es determinar para un ecosistema como de bosques y cotos cuál sería el impacto del cambio climático, y una de las cosas que encontramos, por ejemplo, para una especie, ese es el mapito de Doñana, para un escenario, por ejemplo, de Quercus. El Quercus uber es el, el alcornoque, ¿no? Que es con el que se hacen los corchos para las botellas de vino. Entonces, lo que se puede ver aquí es, en general, que en cualquiera de los escenarios, en cualquiera de los periodos, la tendencia es que esa especie va a desaparecer del lugar. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? Y entonces, en un segundo taller, vamos y empezamos a generar estas estrategias utilizando el método anterior. Y, por ejemplo, aquí vemos que parte de ese ecosistemas y bosques, una de las cosas es controlar enfermedades y plagas forestales, con lo cual nosotros estaríamos tratando de minimizar el riesgo de aparición de plagas forestales que se van a incrementar por el incremento de la temperatura. Entonces, esto es lo que es climáticamente inteligente, ¿sí? O mejorar el sistema de vigilancia y detención temprana de incendios, porque, no está aquí puesto directo, una de las cosas que vimos es que el incremento de riesgo de incendios forestales se va a aumentar, pero muchísimo en esa zona. O cuando estamos frente a pérdida del mosaico agrario, por ejemplo, incentivar el uso de zonas tradicionales de secano en el área. Pero también entonces tenemos aquellas estrategias de gestión, en este caso de adaptación, que es mejorar la gestión forestal sostenible y adaptada. Y aquí entonces una de las cosas que se pueden proponer es el reemplazo de esa estructura de funcionamiento y buscar no que el alcornoque desaparezca, pero sí tratar de ver qué especie genéticamente diferente a la que está actualmente puede subsistir en este caso, y eso es lo que estamos ahora trabajando. En el caso de los complejos de acuíferos, que es una zona fundamental de allá, uno de los problemas que tienen, no sé si habrán oído en algún momento, es por la fresa de Huelva, se extrae de los acuíferos el agua para su riego de la fresa, y entonces hay un problema de bajo de acuíferos. Pero hay que garantizar esa recarga, porque si no, los acuíferos no van a funcionar porque hay un incremento en la evapotranspiración. Bueno, y así podemos ver, por ejemplo, para el caso del conejo,
cómo incrementar poblaciones, adaptadas al cambio climático puede ser importante como una estrategia de cambio, de adaptar al cambio climático, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, porque hay incrementos en los brotes de patógenos y enfermedades que vienen causados por la temperatura. Si vemos aquí, todas estas estrategias están enfocadas, si bien a problemas convencionales, pero también al cambio climático, mientras que las que son solo amenazas tradicionales no las hemos puesto aquí, porque si no nos iríamos muchísimo, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros vamos generando, este es otro ejemplo, este es para el Mar Menor, que es un lugar prácticamente contaminado, es como un lago de Maracaibo chiquitico, donde todo los agroquímicos y los han eutrofizado el sistema lagunar y se está perdiendo toda la biodiversidad que está allí. Pero aunado a eso, le va a venir un cambio climático. Entonces, una de las cosas que sale de este análisis es que es prioritario sanar el actual sistema para poder hacerlo resiliente al cambio climático. Entonces, prácticamente todas las estrategias convergen en o restaurar el sistema lagunar, ¿sí? Que son estas como microreservas de flora, o restaurar praderas submarinas dentro del sistema lagunar, para aumentar o aumentar la circulación del mar Mediterráneo. Es decir, hay una cantidad de estrategias que están, digamos, generadas para adaptar el cambio climático. Y bueno, y todo eso después converge en un modelo que esté mucho más, donde podamos integrar todas las estrategias, ¿no? Bien, eso todo lo hemos hecho en apenas unos 8 meses a través de este proyecto que les decía de adaptación al cambio climático de sitios Ramsar. Bien, y bueno, voy a dejar un amplio rango de tiempo para, si hay preguntas, cualquiera que sea, de que no entendieron alguna terminología, la podemos explicar con toda confianza. Así que muchísimas gracias, y aquí está un poco de la bibliografía que pueden consultar sobre estas. Bien, dejar de compartir pantalla. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Eulogio. Realmente muy interesante